19:12. Tenemos dos sondeos que fueron revelados durante este domingo. Por un lado, la encuesta Criteria respaldó al presidente de la República, José Antonio Kast, que cae 7 puntos en una de semana, ¿cierto? Y la desaprobación sube en 10 puntos. Esa es la encuesta Criteria, pero también tenemos los resultados de la encuesta CADEM, donde la aprobación cae también al 43%, mientras que también la desaprobación sube a un 51%. Esto lo vamos a conversar a esta hora de la tarde con Fernando Wilson, quien es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez en su campus de Viña del Mar. Ahí ya lo tenemos en pantalla. ¿Cómo está, Fernando? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Un día acontecido, pero aquí estamos. Pero aquí estamos, que es lo importante. Cosas pasan, ¿cierto? Pero lo importante es que sigamos adelante y aquí estamos, Fernando. Muchas gracias por hacerte un tiempo y Por compartir favor. con nosotros en puranoticia.cl. Tenemos distintos sondeos, ¿cierto? Tenemos la encuesta Criteria, la encuesta CADEM. También tuvimos resultados este fin de semana de la encuesta Pulso Ciudadano. Algunas unos puntos más, unos puntos menos, pero es una constante que se repite. Subió, ¿cierto?, la desaprobación y cae, ¿cierto?, la aprobación al presidente de la República. Algo que hemos visto, sobre todo durante el alza histórica de los combustibles el pasado jueves, se ha mantenido esta cifra, ¿cierto?, con distintos números, por supuesto, pero es una constante que vemos en distintos sondeos. ¿Esto será, Fernando, algo más bien comunicacional o de fondo, crees tú, del actual gobierno? A ver, digamos, hay un consenso en los propios encuestados que está directamente asociado al incremento dramático de precio de las bencinas y del petróleo diésel. Y bueno, eso no requería ningún tipo de análisis particularmente sofisticado para saber que ello iba a ocurrir. Incluso, para serte sincero, yo pensaba que iba a producirse un descenso hasta alrededor de un 30 y algo. Me resulta llamativo que se haya mantenido en torno al 43. Y de la misma forma que en una encuesta la desaprobación sea 47 y en la otra 51. Tiendo a creer que son números que ellos podrían tratar de revertir si es que finalmente termina la guerra en Medio Oriente y logra producirse una rebaja considerable del precio que pueda ser transferida a costos finales acá en Chile, al contrario del MEPCO, que de la misma forma que aplana las alzas, aplana las bajadas. O sea, bajo Ahora, tu punto de vista, Fernando, esto se debe netamente a la histórica alza de los combustibles. O sea, los mismos encuestados lo dicen, digamos, cuando se les consulta la razón de su variación de opinión. Personalmente, a ver, esto calza un poco con la línea que mantiene la administración de José Antonio Kast, de concentrarse más bien en lo que ellos denominan más bien lo que Max Weber denominó como la ética de la ética de la convicción versus la ética de la responsabilidad. Ellos prefieren ser fieles a una realidad práctica y no esconderla para beneficios políticos, que habría sido amortiguar este impacto, en lugar de tratar de adaptarlo. Ahora, eso tiene ventajas y desventajas, virtudes y defectos. Las virtudes son que de alguna manera se hace la pérdida inmediatamente, el golpe seco llega de una vez y permite superarlo, no es una agonía que se extiende en el tiempo. Por el otro lado, representa también, digamos, un punto que el gobierno insistió mucho durante la etapa de la campaña, etcétera, que iban a tomar decisiones difíciles sin necesariamente pensar en las encuestas. Y este es el caso donde además pueden demostrarlo. Por lo tanto, para ellos tiene una cierta épica demostrar cómo están dispuestos a hacer lo que consideran es mejor más allá de la popularidad de coyuntura. Es una propuesta compleja que no está garantizada que funcione, pero ellos parecen creerlo y estar dispuestos a seguir ese camino hasta el final. Bueno, es algo común, ¿cierto?, que conocemos del presidente José Antonio Kast, que él no habla para las masas, ¿cierto?, que no habla para la galería, nunca ha sido muy populista, por decirlo de alguna forma, en sus decisiones, en sus dichos, lo vimos también en campaña. Bueno, quizás en campaña todos cambian un poco su forma de ser porque precisamente necesita capturar los votos. Pero es Claro. es una tónica, ¿cierto?, que hemos visto generalmente en el presidente Kast, que él no trabaja por los aplausos, él no habla, ¿cierto?, para la popularidad, por decirlo de alguna forma, sino que dice las cosas como son.
A ver, en términos prácticos, aquí hay un hecho que es real. El precio del petróleo se duplicó en 2 semanas y media y había dos alternativas: inyectar dinero suplementario al MEPCO por cifras realmente considerables de dinero, aproximadamente 200 millones de dólares a la semana, o por el contrario, asumir la pérdida y hacerlo de una forma rápida. Desde distintas fuentes se ha comparado con el hecho de que bajo la administración Boric se inyectó dinero al MEPCO durante la invasión, los días iniciales de la invasión rusa a Ucrania, en 2022. Pero también es cierto que ese proceso costó 2.400 millones de dólares, que se evaporaron, es decir, solamente amortiguaron el precio que finalmente terminó subiendo y no dejaron ningún beneficio concreto, tangible, permanente para la República de Chile. En este momento en particular, el discurso es que las condiciones financieras del Estado son complicadas y efectivamente, siendo un incremento considerablemente mayor y no teniendo Chile las reservas para poder gastarlas de esa manera, el argumento, como lo señalan distintos medios de prensa, presentado tanto por el Ministerio de Hacienda como por el segundo piso, fue simplemente asumir la pérdida. Y para esto también reconozcamos que el hecho que no se van a enfrentar nuevas elecciones en casi 2 años y medio, un poquito menos, les da una libertad y un campo de maniobra de poder ser fiel a su ideario en los tiempos difíciles, cosa que en los tiempos buenos puedan de alguna manera tener algún grado de laxitud con las tomas de decisión. Más allá, Fernando, si hablamos de la encuesta Criteria, encuesta Panel Ciudadano, encuesta CADEM, todas reflejan más o menos el mismo panorama, distintas cifras, ¿cierto?, por algún por ciento, pero es prácticamente el mismo panorama lo que reflejan distintos sondeos. Hay una famosa luna de miel, ¿cierto?, que se le llama cuando un presidente o cualquier autoridad también asume un cargo, ¿cierto?, que son las altas expectativas, es la aprobación de la ciudadanía, quienes votaron popularmente para que salga esta persona. Esta luna de miel, en el caso del gobierno del presidente José Antonio Kast, ya la podríamos dar por terminada. Es que, a ver, desde la aparición de las redes sociales, me atrevería a decir a mediados de la década del 2010, el concepto de luna de miel desapareció. Una vez que las personas tienen acceso directo, permanente e inmediato a la información, ya no existe ninguna manera a través de la cual mantener esa mantener, digamos, curvas más bien planas o lentas de ascenso o descenso. Hoy día esa situación es casi imposible y basta ver cómo el propio presidente Boric también vivió una situación incluso más pronunciada en sus primeras semanas de gestión, sobre todo después del viaje de la ministra del Interior, Isquia Siches, a Temucuicú y el escándalo siguiente. Por lo tanto, tiendo a pensar que la mera idea de luna de miel de alguna manera ya no existe o no es una alternativa viable. Ahora, que esto representó un cambio drástico y una pérdida considerable de popularidad que, digamos, de acuerdo a las opiniones de distintos especialistas, hubiera sido evitable con subsidios, bueno, entramos a hacer pesar nuevamente qué era más importante, retener la popularidad en las encuestas o manejar el tema de las finanzas públicas. Seamos sinceros, de la misma forma que hoy día se critica a Kast por el alza de precios, de haber inyectado divisas en el MEPCO, estaría siendo criticado porque por un lado busca dinamizar la economía y hacer recortes presupuestarios, y por el otro está inyectando dinero, quemando dinero en el MEPCO. Al final del día es una opción que está garantizado que va a dejar al 50% de la población molesta, y bueno, ha quedado reflejado en las encuestas que él prefirió, si es que, digamos, va a haber enojo público, que sea por lo que yo creo que es correcto y no por lo que creo que es incorrecto. Bueno, estamos viendo que la popularidad, la verdad, no es lo que le interesa, ¿cierto?, al principio de su mandato. Precisamente está tomando todas estas medidas, como él dijo, y va a llegar a reordenar todo. Eso es lo que decía, ¿cierto?, cuando salió electo el presidente, y lo vemos que lo está siendo fiel a su estilo, al menos. Es que ahí hay un elemento que es bastante relevante de recordar. Este es probablemente el gobierno con mayor carga ideológica desde probablemente Bachelet II.
Al contrario de Sebastián Piñera, que tenía un grado de flexibilidad, un grado de utilidad que se derivaba de su pragmatismo, en el caso de José Antonio Kast, él está absolutamente convencido que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y en este caso, si bien es cierto, la inyección de fondos al MEPCO hubiese sido una suerte de anestesia, finalmente no tenía perspectivas de mediano plazo de ser exitosa. Por lo tanto, la determinación que se asumió, por dura que esta fuera, para ellos es la demostración empírica que fue la correcta. Por otro lado, Fernando, en vista del panorama actual que tenemos, una de las principales críticas que se le ha hecho, bueno, en este menos de un mes de gobierno, para ser claro, asumieron recién el pasado 11 de marzo, son menos de 20 días incluso lo que lleva José Son 2 Antonio semanas Kast. y media. 2 semanas y media exactas, 21 días, no menos, 19 días que lleva de asumido el cargo. Exacto. José Antonio Kast. Un tiempo que no se puede, la verdad, no se puede hacer mucho, ni decir mucho, ni decir que está mal, que está bien, pero una de las principales críticas que ha llevado el gobierno hasta la fecha es el manejo comunicacional que han tenido, ¿cierto?, para dar distintos anuncios, la poca también quizás conectividad que han tenido con la realidad, ¿cierto?, del chileno a pie, por decirlo de alguna forma, y sobre todo el lado comunicacional de no es lo que se dice, sino que es cómo se dice, ¿cierto?, cómo se comunican las ideas, más allá que las ideas de fondo se tomen. ¿Tú estás de acuerdo en eso, verdad? A ver, el manejo, convengamos que fue un chaparrón que les cayó a los 10 días antes de siquiera lograr instalar todos los cargos, digamos, en funcionamiento. Pero sí, ciertamente ha habido desconexiones comunicacionales, la Cancillería anunciando la remoción del apoyo a Michelle Bachelet, mientras la ministra secretaria general de Presidencia está llamando a una conferencia de prensa por el tema del MEPCO. Son temas de alguna manera ripios, digamos, del inicio de una gestión. Ahora, queda por verse si estos errores iniciales van a poder ser corregidos o no, o si existen otros diseños, porque por el otro lado también llama profundamente la atención el nivel de consistencia que tiene Arturo Squella como en sus declaraciones y en sus visiones respecto a la conducción del gobierno, lo que deja la impresión que él tendría una condición oficiosa de vocero, complementaria a la de Mara Cedini y también complementaria a la de los ministros sectoriales. Bueno, justamente te quería llevar a ese punto. Una de las más criticadas, ¿cierto?, ha sido sin duda la ministra secretaria general de gobierno, la vocera de gobierno, ¿cierto?, la encargada de comunicar grandes decisiones. Mara Cedini, como tú lo nombrás, ha sido bastante errática, por decirlo de alguna forma, ha tenido bastantes errores notorios, ¿cierto?, para la ciudadanía común, por decirlo de alguna forma. No hay que ser experto comunicacional y tampoco experto en gobierno para darse cuenta de los errores que ha tenido Mara Cedini en estos pocos días. ¿Crees que quizás esto justifica que rueden las cabezas en la moneda, que quizás haya un cambio de gabinete dentro de los próximos días, o lo encuentras todavía muy apresurado? No, ningún gobierno puede hacer un cambio de gabinete antes de un mes. Y de la misma forma, como te mencionaba, se nota la aparición de otras figuras que están comenzando a capturar agenda y a tener declaraciones particularmente potentes. Resulta especialmente llamativo la presencia del ministro Poduje, que a finales del año pasado se dio una vuelta por medios virtuales y de televisión abierta realmente impresionante, colocando una serie de temas. Y además está siendo extremadamente bien valorado, por lo tanto ahí tienen un activo al cual no me cabe ninguna duda le van a sacar un partido gigantesco. Ciertamente, bueno, Mara Cedini, que no ha tenido responsabilidades políticas formales con anterioridad, va a tener una curva de aprendizaje, eso es inevitable. Pero Fernando, a mí me preocupa perdón que te más interrumpa, pero tú hablabas del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, ¿cierto?, que ha tenido hartos hitos ya lo que va de gobierno, pero también ha tenido bastantes ripios, ha tenido bastantes conflictos, ha protagonizado peleas directamente con vecinos, puntualmente en nuestra región de Valparaíso, en el sector del Olivar, en Viña del Mar. Mantuvo una pelea, pero de tú a tú prácticamente, con una vecina damnificada. Fue bien criticado por se podría decir quizás incluso violento que fue con la vecina, ¿cierto? Apuntarla con el dedo, con lo alto que es Iván Poduje, de medir por lo menos 1,90 m, se paró ahí al lado de la vecina, la apuntó, me firma acá, y ese episodio igual fue bastante cuestionado. A ver, es que
digamos, aquí se aplica el viejo dicho de si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Bueno, también conocemos, nosotros acá en la región conocemos a Iván Poduje, fue candidato, ¿cierto?, a la alcaldía de Viña del Mar, y sabemos cómo es, y eso es verdad. Es una mecha corta y se sabe que contesta. Recordemos que el mismo argumento del me firma acá se dio con la diputada Tatiana Urrutia del Frente Amplio en la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputados, digamos, donde también se planteó que por qué no se reparaban esas casas y se le dijo, bueno, perfecto, o sea, a ver, si usted está dispuesta a validar esto, fírmeme un documento. Lo que él está haciendo al final del día es demostrar empoderamiento. Y tiendo a pensar que más allá de la molestia que probablemente esta señora pasó y del shock que debe haber estado vivido, la imagen general que proyecta Iván Poduje es de actividad. Es una persona que está haciendo cosas. Puede que no las haga con una educación versallesca, pero hace que las cosas pasen y sobre todo sabe de lo que habla. Es una persona a la cual se le enrostra con cualquier tema, relativo a su cartera, por supuesto, y él tiene claridad de los marcos legales, las capacidades operativas y el sistema de funcionamiento. Claramente, o sea, de que es una persona sumamente preparada para el cargo, de eso no hay duda. Es uno de los ministros más claros en su cartera, sin duda. Absolutamente. Entonces, en ese sentido, tiendo a pensar que este tipo de ripios, por la personalidad en la que ya se está convirtiendo, tiendo a pensar que se le perdonan, considerando el nivel de actividad que está demostrando. El hombre está yendo una vez a la semana a Concepción, una vez a ver la reconstrucción allá, otro día a la semana acá, se reúne con docenas de personas, hace reuniones, está haciendo también trabajos de recuperación de obras fiscales en Santiago, en otras distintas ciudades. La verdad parece ser incansable. Entonces, en ese sentido tiendo a pensar de que la opinión pública, y lo reflejaron las mismas encuestas, puedes verlo con unos niveles de aprobación extraordinarios, refleja que al final del día se respeta que es una persona frontal y directa que busca resultados. Puede que definitivamente no sea, digamos, el mejor candidato para el amigo secreto para Navidad, digamos, pero produce resultados. Y tiendo a pensar que esa es, la principal demanda de la sociedad chilena en el día de hoy. Y queda por verse, hay noticias que salen publicadas hoy día en la tarde, digamos, de que las expulsiones de migrantes indocumentados comenzarían durante el mes de abril, algunos adelantos en el tema del bloqueo de la frontera, del cierre de fronteras. Al final del día, a Kast se lo eligió para que hiciera esas cosas. El perfil del gobierno de José Antonio Kast es totalmente distinto al de Gabriel Boric, donde predominaba más bien el acto performático y la emoción. Acá tiene que primar las obras concretas, o si no, la desaprobación viene muy rápido. Por otro lado, bueno, sin duda quizás el tema de Iván Poduje como ministro de Vivienda y Urbanismo, sin duda es una persona muy preparada para el cargo, él sabe de lo que está hablando, quizás las formas no son su especialidad, pero al fondo sí, esperemos. Claro, no, dudo que lo vayan a hacer, porque de alguna manera Poduje se ha convertido en un personaje, sí. Y eso es lo que lo hace en muchos sentidos interesante. No me cabe ninguna duda que es un entrevistado particularmente llamativo, porque cada entrevista tiene, entre comillas, el morbo de que haya una explosión, haya alguna frase para el bronce, alguna cosa por el estilo. Y en esa situación me atrevería a decir que él ya es, o sea, no es que se lo haya comido el personaje, él lo es. Y por lo tanto es el paquete completo, se toma o se deja. Y en este caso tiendo a pensar, yo le doy el beneficio de la duda, porque como tú bien decías, él sabe de lo que está hablando y está echando a andar al sistema. Y si logra hacer que esto ande, más allá de las decisiones polémicas... La gente quiere resultados, si esa es la realidad, tanto del sur, tanto en la región del Biobío, cierto, Ñuble, como en la región de Valparaíso. Lo que espera la gente es los resultados, es que las cosas se hagan. Y tiene un plazo, 15 meses. Sí, él solo se puso el plazo. Exactamente, entonces en ese sentido... va corriendo el reloj, sí. Digamos. Que está corriendo el reloj. Porque él mismo se puso el plazo, así que nosotros estamos aquí, pero lo tenemos ahí. 15 meses, tenemos la cuenta regresiva puesta acá en el estudio. No, pero por supuesto, y en ese sentido me parece, más allá de que desde una perspectiva de político puede ser suicida,
tenemos que recordar que Iván Poduque no tiene mayores aspiraciones de político. Incluso algunas de las entrevistas del fin de semana, él lo dijo explícitamente: jugué a político como candidato a alcalde de Viña del Mar, me fue mal, ya no soy político, ahora soy técnico. Y lo reforzó con las declaraciones respecto a la suspensión de la expropiación de Colonia Dignidad, donde dijo explícitamente, y tiene razón, que legalmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no puede hacer esa expropiación por ley, es decir, en el derecho público solamente se puede hacer aquello que está explícitamente autorizado y construir memoriales no lo está. Y además las cifras son necesarias para reactivar programas de acción social, y ahí tiene la discusión con el gobernador Orrego por la famosa ciclovía de la Alameda. Tiene la discusión del tema de Colonia Dignidad. Quizás lo de Colonia Dignidad hubiese sido una buena señal. Quizás hubiese sido quizás el mantenerlo, una medida que ya estaba tomada, ¿cierto?, por el gobierno anterior, y que también tiene un simbolismo, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Lo de Colonia Dignidad, más allá de expropiar o no el terreno, trata de dar una señal. Por supuesto. Sí, pero son 47.000 millones de pesos. Y ahí viene precisamente el punto del que conversábamos hace un momento atrás, el técnico versus el político. Sí, también. A él no le interesa en el fondo tampoco ni la aprobación, ni quedar bien, por decirlo de alguna forma, con distintos sectores. ¿Sabes? Lo que le interesa es la parte técnica, y si considera que eso se escapa del presupuesto. No, y tiene la base tengo el 97% del presupuesto comprometido, me lo redujeron un 3% extra por las acciones del ministro Quirós, por lo tanto necesito lucas. Y esta acción, que más encima no lo puedo decir, y no me cabe ninguna duda que vienen muchas más eliminaciones, muchas de las cuales van a ser especialmente polémicas, pero eso evidentemente no le preocupa. De alguna manera es el sello de este gobierno, que quiere producir resultados y no caer bien en el proceso. Más allá de caer en el populismo, ¿cierto? Como tú lo dices, en caer bien, exacto, en tener la aprobación, no es algo que les interese, por lo menos por ahora, ¿cierto? Cuando están recién asumiendo el gobierno, que hay que tomar decisiones quizás tajantes, como fue lo del alza a las bencinas. Exacto. Y te insisto, tienen 2 años y medio antes de tener elecciones. Por también, lo tanto, no es la preocupación ahora tener un alto nivel de aprobación. Están jugando al equilibrista, pero tienen red. Es decir, tienen un tiempo, y tiendo a creer que la apuesta que están haciendo es que estas apuestas les resulten, tienen un grado razonable de éxito, y que eso funcione y finalmente... Y tienen tiempo también, por decirlo de alguna forma. Tienen el tiempo suficiente para poder tomar decisiones, para jugar un poco quizás con este tablero de decisiones y ver si funcionan, si no funcionan, y tienen el tiempo suficiente para tomar estas medidas quizás para algunos un poco extremas. Por otro lado, te quiero... Ahora, te escucho. Perdón. No, es que de alguna forma esto también sigue un poco la lógica de los sectores de derecha más duros, digamos, Partido Nacional Libertario, etcétera, que tienen de la famosa guerra cultural, un concepto de Gramsci que la verdad es que a mí no me gusta demasiado. En esa de partida, porque proviene de una matriz de comprensión de la política que es totalmente opuesta. De hecho, Gramsci era comunista. En esa situación, para mucha gente de derecha, de sectores más duros, tomar estas decisiones demuestra empoderamiento y demuestra la voluntad de hacer aquello para lo cual fue elegido. Y en esa situación yo no tengo tan claro que le cause tanto daño. Y volvemos al tema de las encuestas. 42 puntos, si bien es cierto, es muy pronto, no es para nada malo. No es tan bajo tampoco para lo que habíamos visto durante los 4 años anteriores, no es un porcentaje tan bajo. Y Boric bajó al 30 y algo a los 25 días y de ahí no salió nunca más. Es verdad. Mientras que este golpe, que si lo hubiese tomado otro político probablemente lo hubiese derribado al 30% inmediatamente, es decir, al tercio al que representa, lo mantiene en un 43 bastante cómodo, que tiendo a creer que refleja en buena medida grupos que, asumiendo el dolor de la decisión tomada, reconocen que no es su responsabilidad, o sea, tiene que tomarla. Tú leías precisamente que había un 34% que culpaba a eventos internacionales y otro 24% que pensaba que la causa era el gobierno anterior de Gabriel Boric. Por lo tanto, con eso tú ya tienes 56, 58%
de personas que no culpan directamente a Kast de la subida de las bencinas. Son personas que hubiesen querido una subida más amable, pero finalmente reconocen que eso es inevitable. Por lo tanto, a ver, y lo otro, que aprovecho también de hacer el comentario del caso, las encuestas tomadas semanalmente ya son discutibles en términos individuales y hay que tomarlas más bien como series prolongadas. Esto lo hemos conversado, recordarás, en varias ocasiones anteriores, incluso durante la campaña. Cuando ahora CADEM está tomando 2 encuestas semanales, es decir, cada 3 días, la verdad es que me parece una imprudencia quedarse solamente con una encuesta individual, y por lo menos yo recomiendo una prudencia fuerte de sacar sistematizaciones cuando menos mensuales. Muy seguidas, dicen tú, no reflejan quizás la realidad, o son muy de momento, quizás venimos, ¿cierto?, justamente de la alza histórica de las bencinas, claramente. Exacto. Yo pregunto al mismo día que alguien está cargando el combustible, ¿qué le parece las medidas adoptadas por el presidente? Por supuesto que responden a algo muy visceral, por decirlo de alguna forma, un momento, algo puntual. Por supuesto, no, y es el shock de la emoción, exacto, del golpe. Entonces, en ese sentido, una encuesta no es un instrumento de precisión. No busca decirte la cantidad exacta de personas que están satisfechas con el gobierno o no, sino que son instrumentos que tienen márgenes de error considerables. Las encuestas sí son una forma de poder apoyarnos en algo, ¿cierto? Algún reflejo de la ciudadanía, pero se saben también que cada encuesta representa su sector, también tienen igual un sesgo político muchas veces. Por ejemplo, la Criteria sistemáticamente tiene un mecanismo, la Pulso Ciudadano tiene un mecanismo de exigencia bastante particular, y por lo tanto le ha dado a todos los presidentes, Boric primero, Kast después, cifras considerablemente inferiores a Criteria y a CEP, a CADEM. Entonces, en ese sentido, sí, CEP no tiene nada que hacer en esto. Los estaba manchando injustamente. Pero en términos prácticos, tomar una encuesta, o más bien comenzar a considerar los números sobre fechas inferiores a un mes, claro, es entretenido para el comidillo y para conversar, pero hay que tener mucho cuidado porque son extremadamente veleidosos. Ocurre, no sé, cualquier cosa, ocurre un accidente trágico y el gobierno reacciona bien y se dispara nuevamente, es decir, todas estas cosas son de coyuntura, hay que tomarlas con un poco de paciencia. Y te vuelvo a insistir, las encuestas pierden mucha relevancia cuando no tienes elecciones cerca, porque un gobierno, cuando tiene que tomar este tipo de decisiones, es precisamente en este momento. Claro, por supuesto, para que no tenga ningún tipo de repercusión y puedan tomar estas decisiones con tranquilidad. Fernando, te quiero llevar a otro tema. Por supuesto también al gobierno, pero quiero regresar a la figura de Mara Cedini. Ha tenido bastantes errores comunicacionales. Teníamos este barril en España a 2 euros, ¿cierto? Todos prácticamente compramos pasaje a España para traernos los combustibles desde allá. Estuvimos a punto, todos decíamos, ¿por qué nos importa allá? Bueno, una serie de errores. ¿Consideras quizás que la figura de Mara Cedini, haberla instalado en un ministerio tan importante como es precisamente ser la ministra vocera de gobierno, dar los anuncios, los comunicados de gobierno, dejar a Mara Cedini, una figura que no tiene experiencia política, en un cargo tan relevante, ¿consideras que quizás fue un error? Todo depende de lo que quieres conseguir de eso. Existe la especulación que uno de los ministerios que sería eliminado sería precisamente la SECGEPRES, una vez que ahora el Ministerio del Interior, sin la función de seguridad interior, básicamente se está dedicando a la función de la SEGEGOV y la SEGEPRES. También está el hecho de que, como se lo mencionaba con anterioridad, la presencia de Arturo Esquella parece estar asumiendo el rol de vocero de facto del gobierno de manera sostenida y constante. Por lo tanto, nuevamente llegamos a las 2 semanas y media. Yo esperaría a ver cuál es el perfil que el gobierno busca darle a las vocerías de Mara Cedini antes que pedirle algo más concreto. Recordemos que la figura de la vocera Vallejo, digamos, Camila Vallejo, también fue muy comentada y muy criticada en una etapa inicial, e incluso durante el periodo del primer
la campaña del primer plebiscito constitucional que intervino abiertamente en la elección. Recordarás el reparto de los ejemplares de la Constitución en un kiosco frente a la moneda. Por lo tanto, son perfiles distintos. Yo esperaría a ver qué es lo que quieren de ella y si consigue mejorar o no para cumplir esa función. Como conversábamos un rato atrás, 2 semanas y media difícilmente se puede tener una visión clara. Pero en lo que estamos totalmente de acuerdo es que hasta ahora ha cometido una cantidad de errores que claramente no han sido felices. Una cantidad de errores, cierto, a los pocos días de haber asumido, que han sido bastante determinantes en la figura de Mara Cedini. Pero por supuesto es muy pronto para hablar de un cambio de gabinete, sin duda, Fernando. Concuerdo contigo en que en menos de un mes no se puede hablar de cambios de... Sería un bochorno mayor. Exacto, y en este minuto, seamos sinceros, el gobierno está enfocado en manejar el tema de la instalación y de las primeras promesas. Están en el famoso Plan 90 y todo lo demás. Se les apareció el tema del alza de los combustibles. Tiendo a creer que tienen cosas bastante más importantes que estar cambiando a la OCE. Así esperamos, Fernando, cierto, los primeros 100 días de gobierno sin duda serán clave para la figura de José Antonio Kast. Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes por la invitación y nuevamente gracias por su paciencia. Gracias a ti siempre por tu disposición y también tu fidelidad a puranoticia.cl. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Por favor, a ustedes y cuando estimen pertinente. Muchas gracias, Fernando.